Al final de una tarde nublada, Camila caminaba por la pequeña plaza del pueblo con pasos lentos, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. A su lado, empujando la silla de ruedas de su hermana mayor Lucía, observaba los árboles y el viento que arrastraba las hojas caídas al suelo. La naturaleza parecía compartir su estado de ánimo, una mezcla de tristeza, amor e incertidumbre. Desde el accidente automovilístico que cambió sus vidas, Camila se sintió atrapada en un camino sin salida. Lucía, antes llena de vida y sueños, ahora pasaba sus días entre la silla de ruedas y largas sesiones de fisioterapia. La joven, que siempre había sido una roca, protectora y cuidadora, se había vuelto silenciosa y distante, perdida en sus propios pensamientos. Camila sabía que su hermana se culpaba por lo sucedido, aunque no era culpa suya. El dolor físico fue solo una parte de la tortura de Lucía. La sensación de ser una carga para su hermana menor era lo que la devoraba por dentro. Camila recordó cuando eran pequeños. Lucía, 10 años mayor, había asumido el rol de madre desde temprana edad, cuando la vida les había arrebatado abruptamente a sus padres. Con cada comida preparada, cada consejo dado y cada noche cuidando a Camila, Lucía cimentó el vínculo inquebrantable entre ellas. Camila siempre supo que le debía a su hermana todo lo que se había convertido, y por eso nunca se le había ocurrido la idea de abandonarla. Pero ahora, con Mateo exigiendo cada vez más de su tiempo y dedicación, la presión sobre sus hombros crecía. Mateo, su prometido, ya no era el mismo hombre comprensivo que Camila había conocido. Siempre había sido ambicioso, decidido a lograr una vida cómoda, pero en los últimos meses, con las dificultades que implicaba cuidar a Lucía, su comportamiento había cambiado. Sus visitas se hicieron más espaciadas, sus comentarios más duros y sus exigencias incesantes. Cada vez que hablaban del futuro, él dejaba claro que no veía ningún lugar para Lucía en sus vidas. No puedes sacrificar lo que tenemos por ella, dijo, mientras Camila sentía que se le hundía el corazón. ¿Cómo podía elegir entre el amor por su hermana y el deseo de construir una vida con el hombre que durante tanto tiempo había creído que era su compañero? Esa tarde, mientras caminaban juntas por la plaza, Camila sintió una tormenta de emociones. Lucía, tranquila, miré el cielo gris, perdida en pensamientos que Camila no podía alcanzar. La joven se sintió dividida por la mitad, de un lado, la vida que había soñado con Mateo, llena de promesas de felicidad y estabilidad, por el otro, la realidad de una hermana que la necesitaba ahora más que nunca. Cada elección le parecía incorrecta y la sensación de impotencia hizo que se le oprimiera el pecho. ¿Estás bien?, preguntó Lucía, con voz suave y mirada distante. Camila miró hacia abajo, sorprendida por la pregunta. Era raro que Lucía hablara de sentimientos desde el accidente. Lo soy, mintió Camila, forzando una sonrisa. Solo pienso en cómo han cambiado las cosas. Lucía suspiró, con la mirada triste fija en las nubes. Sé que te estoy frenando, Camila. No necesitas decírmelo. Camila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No digas eso, por favor. Nunca te abandonaría. Lucía sonrió, pero era una sonrisa triste, como si ya hubiera decidido algo. Tienes tu vida. No deberías tener que cargar con el peso de alguien como yo. Esas palabras atravesaron el corazón de Camila como una espada fría. No hables así, respondió ella, con la voz temblorosa. Tú lo eres todo para mí, Lucía. Todo. Pero por dentro, Camila sintió que el conflicto crecía y la sombra de Mateo se cernía sobre cada pensamiento, cada palabra no dicha. Las noches de Camila siempre eran de insomnio, llenas de pensamientos turbulentos que le impedían encontrar la paz. Esa noche, en particular, me resultó aún más sofocante. La voz de Lucía, repitiendo que no debía cargar con el peso de alguien como ella, resonaba en su mente. Camila nunca había pensado en Lucía como una carga. De hecho,
siempre fue todo lo contrario. Lucía fue el pilar de su vida, la persona que la apoyó cuando el mundo se les vino encima cuando eran niñas. Camila se acostó en la cama y miró al techo, tratando de alejar las lágrimas que insistían en aparecer. Su relación con Mateo era cada vez más frágil y sabía que la situación con Lucía era la raíz de todos los problemas. Sin embargo, no podía aceptar la idea de dejar a su hermana. ¿Cómo podría? Lucía lo había dado todo para que ella, Camila, pudiera tener una vida digna y oportunidades que nunca hubiera imaginado. Aún recordaba cómo, cuando era niña, Lucía la sostenía en sus brazos en momentos de pesadillas, prometiéndole que todo estaría bien. Aun cuando las propias esperanzas de Lucía se estaban desmoronando. Ahora, se suponía que Camila era fuerte, pero la presión la estaba destruyendo por dentro. En el fondo sabía que Mateo estaba insatisfecho. Quería una vida normal, sin las complicaciones que traía la situación de Lucía. Camila ya había escuchado, más de una vez, sus comentarios sobre vivir para ellos mismos y seguir adelante, como si la presencia de Lucía fuera un ancla que lo sujetara en el fondo del mar. Pero para Camila, esta idea era insoportable. Mateo, sin embargo, no compartió esta empatía. ¿Vas a pasar el resto de tu vida así? ¿Corriendo entre el trabajo y cuidando a tu hermana? Así no es la vida, Camila, dijo en una de las tantas discusiones que tuvieron. Camila sabía que, para él, la situación era solo temporal, una fase difícil que debía pasar. Pero ella sabía que eso no sucedería. La condición de Lucía era permanente, y cuanto más pasaba el tiempo, más veía Camila revelarse la verdadera naturaleza de su relación con Mateo. Esa noche, mientras luchaba por dormir, Camila recibió un mensaje de Mateo. No vendría esa semana, necesitaba despejarse, según sus palabras. Camila sintió un nudo en el estómago. La distancia entre ellos crecía y sabía que pronto habría que tomar una decisión. Lucía, en cambio, parecía distanciarse emocionalmente, como si ya se estuviera preparando para quedarse atrás. Este pensamiento hizo que Camila sintiera una oleada de desesperación. No podía soportar la idea de que su hermana se sintiera abandonada, especialmente por ella. A la mañana siguiente, Lucía estaba más tranquila que de costumbre. La expresión de su rostro era distante, como si estuviera en otro lugar. Camila intentó entablar conversación, hablar de cosas banales para sacar a su hermana de ese estado de apatía, pero nada parecía surtir efecto. He estado pensando, Camila, dijo Lucía, después de un largo rato de silencio. Camila sintió que su corazón se aceleraba, temiendo lo que vendría después. No quiero ser una carga para ti. Lucía, ya hablamos de esto. No eres una carga para mí, respondió Camila, tratando de contener el temblor en su voz. Pero lo soy, insistió Lucía, con una mirada profunda y firme. Veo lo cansada que estás, como Mateo se va alejando. Te mereces una vida plena, con marido, hijos. Felicidad. Nunca podré darte eso, simplemente te mantendré aquí. Camila sintió las lágrimas venir y cerró los ojos, luchando contra las ganas de llorar. No te voy a dejar, Lucía. Nunca. Y no me importa lo que piense Mateo. Si él no puede entender, entonces no me merece. Lucía suspiró, su expresión aún llena de tristeza. Puedes decir eso ahora, pero el tiempo pasará y te darás cuenta de lo que estás sacrificando. No quiero ser la razón por la que pierdas la vida. Esas palabras rompieron el corazón de Camila. ¿Cómo podía Lucía, la persona que siempre había sido la más fuerte, la más valiente, sentirse así? Abrazó fuertemente a su hermana, como si su toque podía quitarles todo el dolor y las dudas que se cernían sobre ellos. Camila sabía que las cosas no podían seguir así, pero también sabía que elegir entre Lucía y Mateo era como elegir entre respirar o vivir. Y la presión seguía creciendo. El conflicto dentro de ella parecía cada día mayor.
¿Qué hacer cuando el amor por alguien exige más de lo que puede soportar? Los días pasaban lentamente, y Camila se sentía cada vez más atrapada entre dos mundos que nunca podrían ser. Reconciliada, de un lado estaba Lucía, su hermana, que le había dado todo lo que tenía y la necesitaba ahora más que nunca. Del otro lado, estaba Mateo, el hombre que amaba, pero que no podía aceptar lo nuevo. Realidad que enfrentaba la vida. La tensión entre estos dos polos no hacía más que aumentar, y Camila comenzó a sentirse asfixiada por la expectativa de que, en algún momento, tendría que tomar una decisión definitiva. Mateo, que antes era comprensivo y cariñoso, ahora parecía cada vez más distante. Había dejado de visitar a Camila con tanta frecuencia como antes, alegando que necesitaba espacio para pensar. El espacio que pidió, sin embargo, solo aumentó la distancia emocional entre ellos, y Camila comenzó a cuestionarse si el amor que se tenían sería suficiente para superar ese obstáculo. Una noche, después de un largo día cuidando a Lucía y haciendo malabarismos con sus clases de música, Camila decidió llamar a Mateo. Necesitaba oír su voz, necesitaba desesperadamente alguna señal de que él todavía estaba a su lado. Después de algunos timbres, respondió, pero su voz sonaba fría, como si hablaran por obligación. «Hola, Mateo», dijo, tratando de mantener su voz estable a pesar de la creciente ansiedad. «Hola, Camila», respondió sin mucho entusiasmo. El silencio entre ellos se prolongó y Camila sintió el peso de la distancia emocional. Lo que antes fluía con tanta naturalidad ahora se sentía forzado, como si ambos intentaran recordar cómo era hablar sin ese abismo entre ellos. «Yo, estaba pensando en nosotros», comenzó Camila, vacilante. «Creo que realmente necesitamos hablar sobre lo que está pasando». Mateo suspiró al otro lado de la línea, un sonido que hizo que el corazón de Camila se hundiera aún más. «Camila, no sé si vamos en la misma dirección. He estado pensando mucho en todo, en nosotros, y en tu hermana». Sus palabras cortaron como una espada. Camila ya sabía lo que vendría después, pero escucharlo en voz alta fue devastador. «Mateo, no puedo dejar a Lucía sin más. Ella es mi familia. Lo sabías desde el principio. Sé que ella es tu familia, pero esto nos está devorando», espetó Mateo, con la impaciencia creciendo en su voz. «Quiero una vida contigo, Camila. Una vida donde podamos ser felices, construir algo juntos. Pero, tal como están las cosas, parece que siempre habrá una barrera entre nosotros». Camila cerró los ojos con fuerza, tratando de contener las lágrimas. «¿Y qué quieres que haga, Mateo? ¿Que abandone a mi hermana? Ella no tiene a nadie más que a mí». «No estoy diciendo que la abandones», respondió Mateo, pero el tono sugería lo contrario. «Pero debes pensar en lo que estás sacrificando. Nuestras vidas están en suspenso por culpa de ella, y no sé si puedo seguir así». Esas palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Camila siempre había sabido que su relación con Mateo pendía de un hilo, pero escuchar la verdad desnuda hizo que el suelo pareciera desaparecer bajo sus pies. «Me estás pidiendo que elija entre Lucía y tú, ¿no?». Su voz temblaba, llena de dolor. Mateo vaciló antes de responder. «No quiero que sea así, Camila. Pero tal vez lo sea. Necesito saber si todavía tenemos un futuro juntos». Camila sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Amaba a Mateo, pero sabía que en el fondo él nunca entendería el vínculo que tenía con Lucía. Para él era una simple elección entre un futuro libre de responsabilidades y el peso de una vida llena de sacrificios. Para Camila, sin embargo, no hubo elección. Lucía era la persona que siempre estuvo a su lado, la única familia que le quedaba. Abandonarla no era una opción. «No puedo dejar a Lucía», dijo finalmente, con voz débil pero firme. «Si eso significa que no podemos estar juntos, entonces, creo que ya tienes la respuesta».
El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila escuchó el fuerte sonido de la respiración de Mateo al otro lado de la línea, hasta que finalmente murmuró, así que supongo que eso es todo. Sin decir nada más, colgó y Camila se quedó quieta, sosteniendo el teléfono contra su pecho, como si pudiera proteger su corazón del dolor que lo consumía. Lágrimas silenciosas se deslizaron por sus mejillas al sentir el vacío que había dejado la decisión. Camila supo que ese momento lo había cambiado todo. Ya no estábamos nosotros con Mateo. Ahora, solo estaban ella y Lucía, frente al mundo juntas. Y, por mucho que la destruyera por dentro, Camila sabía que había tomado la única decisión con la que podía vivir consigo misma. En lo profundo de su alma, el amor por su hermana siempre prevalecería, incluso si eso significaba sacrificar la vida que había imaginado con Mateo. La noche estaba en silencio y las estrellas en el cielo parecían frías y distantes, reflejando el vacío que ahora vivía en el corazón de Camila. Las semanas que siguieron a su separación de Mateo fueron como una larga niebla para Camila. Se movía por la vida como si llevara el piloto automático, realizando sus tareas diarias con una sonrisa forzada en el rostro. Pero por dentro había un dolor constante, una sensación de vacío que parecía consumir todo a su alrededor. Cuidar a Lucía siguió siendo su prioridad, y aunque intentó mantener la misma dedicación, la tristeza silenciosa que cargaba afectó todos los aspectos de su vida. Lucía, en cambio, se dio cuenta del peso que llevaba su hermana. Se sentía responsable de la ruptura de la relación de Camila con Mateo, y esa culpa la estaba carcomiendo. Más de una vez Lucía intentó sacar el tema, pero Camila siempre se desviaba afirmando que todo estaba bien, que la separación fue su elección. Pero Lucía sabía que la verdad era más compleja. Sabía que su hermana estaba sacrificando mucho más de lo que admitiría. Una noche, después de otro día difícil, las hermanas estaban sentadas juntas en la sala de estar, el silencio entre ellas solo se llenaba con el suave sonido de la música de fondo. Camila miró por la ventana, observando las luces de la lejana ciudad, mientras Lucía jugueteaba nerviosamente con sus manos, dudando en romper el silencio. Finalmente, se armó de valor. «Camila, necesitamos hablar», dijo Lucía, en voz baja y vacilante. Camila apartó la mirada de la ventana, sabiendo ya lo que vendría después. «Lucía, ya te lo dije, todo está bien. No tienes que preocuparte por mí». «No, Camila. No está bien». Lucía se volvió hacia su hermana con los ojos brillando de tristeza. «Sé que rompiste con Mateo por mi culpa, y eso me mata por dentro». Camila sacudió la cabeza, sintiendo la familiar opresión en su pecho. «Lucía, no rompí con él por tu culpa. Lo terminé porque no podía entender lo que somos. No estaba destinado a ser así. Pero ¿y si lo fuera? ¿Qué pasaría si simplemente no pudiera lidiar conmigo?» La voz de Lucía se quebró, llena de dolor. «Camila, veo cómo estás. Estás destrozado y no quiero que esto sea culpa mía». Las palabras de Lucía golpearon fuerte a Camila. Sabía que su hermana tenía razón, estaba herida y la ruptura con Mateo la había devastado. Pero, sobre todo, lo que más dolía era ver a Lucía sufrir, sentirse como una carga, cuando Camila lo único que quería era cuidarla. «Nunca has sido ni serás una carga para mí», respondió Camila, con voz firme, tratando de controlar las lágrimas. «Todo lo que has hecho por mí a lo largo de mi vida, todo lo que has sacrificado, no podría hacer menos por ti. Yo elegí esto, Lucía. Elegí quedarme a tu lado». Lucía la miró y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Pero tú también mereces ser feliz, Camila. No quiero que pierdas la oportunidad de vivir tu vida por mi culpa». El corazón de Camila se hundió aún más. Siempre supo que, en el fondo, Lucía cargaba con ese miedo, el miedo a ser el obstáculo en la vida de su hermana. Y esa culpa era algo que nunca permitiría que Lucía cargara.
Camila se acercó tomando suavemente las manos de su hermana. Escucha, Lucía. No estoy desperdiciando mi vida. Eres parte de mi vida. No hay futuro en el que puedas ser verdaderamente feliz si eso significa dejarte atrás. Camila sintió que se le llenaban las lágrimas, pero continuó, decidida. Sí, amaba a Mateo, pero si él no podía ver el valor de lo que tenemos, entonces no era la persona adecuada para mí. Yo te elegí a ti, Lucía, y yo siempre elegiría. Lucía sollozó, con la voz quebrada por la emoción. No quiero que tengas que elegir. Solo desearía que las cosas fueran diferentes. Ojalá pudiera darte la vida que te mereces. Camila, sintiendo su corazón apretarse de dolor y amor, acercó a Lucía abrazándola fuertemente. La vida que quiero, Lucía, es la vida donde estemos juntos. No importa lo que sea, siempre y cuando estemos juntos. Se abrazaron durante mucho tiempo, ambos llorando, liberando todas las emociones que habían mantenido reprimidas durante tanto tiempo. Camila sintió un alivio cuando finalmente dijo todo lo que había en su corazón y, al mismo tiempo, una profunda tristeza al darse cuenta de lo mucho que Lucía sufría al sentirse como una carga. Pero en ese momento algo dentro de ellos cambió. Fue como si el peso de la culpa y la responsabilidad comenzaran a desaparecer. Esa misma noche, cuando Lucía ya se había quedado dormida, Camila se quedó despierta pensando. Sabía que, aunque el amor entre ellos era incondicional, algo necesitaba cambiar. No podían seguir viviendo bajo esta nube de culpa y sacrificio eternos. Se levantó, salió al balcón y miró el cielo estrellado, buscando una solución, algo que le devolviera la luminosidad que tanto merecía Lucía. Fue entonces cuando apareció en su mente una idea que podría cambiarlo todo para ellos. Quizás todavía había una manera de darle a Lucía algo que quería, un hogar, una vida que fuera verdaderamente suya. Una nueva esperanza comenzó a florecer en el corazón de Camila y supo que al día siguiente comenzaría a trabajar para hacerla realidad. Ahora, no solo luchaba por su felicidad, sino también por la de Lucía. Juntos encontrarían una nueva manera de avanzar, de reconstruir sus vidas. A la mañana siguiente, Camila se despertó con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. La idea que se le había ocurrido la noche anterior la mantuvo activa desde el momento en que abrió los ojos. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a seguir adelante con su plan. Lucía merecía algo más que sobrevivir, merecía vivir plenamente, en un lugar donde pudiera encontrar la paz, lejos de las sombras del pasado y de la culpa que cargaba. Después del desayuno, mientras ayudaba a Lucía con sus cuidados matutinos, Camila comenzó a plantar los primeros semillas de su plan en una conversación con su hermana. Lucía, ¿alguna vez has pensado en lo maravilloso que sería tener un lugar propio, fuera de aquí, un lugar alejado de la ciudad, donde pudieras tener el espacio y la tranquilidad para vivir de verdad? Lucía, que estaba distraída mientras tomaba su té, miró a su hermana sorprendida por la pregunta. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con un lugar propio? Camila sonrió suavemente, sintiendo que su corazón se aceleraba ante la idea que estaba a punto de compartir. Estaba pensando. Hace un tiempo, una alumna mía mencionó que su familia tenía un terreno fuera de la ciudad, en una zona tranquila y remota. Ella dijo que ya no lo usaban y que estaban pensando en venderlo. Pensé que tal vez podríamos comprar este lugar y construir algo allí. Algo que es nuestro, un hogar para los dos. Lucía parpadeó, procesando lo que Camila había dicho. Fue una idea tan inesperada, tan fuera de lo que ella imaginaba que podría ser posible. ¿Un terreno? ¿Una casa fuera de la ciudad? Ella dudó, su mente dando vueltas en todas direcciones. Camila, esto parece imposible. Apenas podemos sostener la vida que tenemos ahora. ¿Cómo se te ocurre algo así? Camila tomó las manos de su hermana, la emoción creciendo en sus ojos. Sé que ahora parece imposible,
pero he estado trabajando muy duro. Sé que podríamos hacer esto, lentamente, con planificación. Puedo trabajar más, ahorrar. Y quién sabe, tal vez incluso consigamos ayuda. Lucía, no quiero que pases el resto de tu vida sintiéndote atrapada aquí, en esta ciudad, en esta casa que solo te trae malos recuerdos. Quiero que tengas un lugar donde puedas respirar, donde realmente puedas empezar de nuevo. Los ojos de Lucía empezaron a brillar de lágrimas, pero no de tristeza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. La idea de un nuevo comienzo, lejos del lugar donde tanto sufrimiento había ocurrido, era tentadora, pero aún sentía el peso de la realidad. Pero Camila, ¿qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con tu vida aquí, tu trabajo, tus estudiantes? Eso sería un gran sacrificio, haría cualquier sacrificio por ti, respondió Camila, su voz firme y llena de emoción. Siempre hiciste todo por mí, Lucía. Ahora es mi turno. Y no te preocupes por el dinero. Puedo trabajar más, dar más clases privadas. Si nos tomamos el tiempo que... Si es necesario, sé que podemos hacerlo. Sé que podemos construir una vida mejor. Lucía respiró hondo, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza agitarse en su interior. Ella siempre fue la más práctica de las dos, la que se ocupaba de todo con los pies bien puestos en la tierra. Los sueños eran algo que había aprendido a dejar de lado, especialmente después del accidente. Pero ahora, al mirar los ojos brillantes de su hermana, una parte de ella quería creer que tal vez, solo tal vez, fuera posible. ¿De verdad crees que podríamos hacer esto, que podríamos construir una nueva vida lejos de aquí? Preguntó Lucía en voz baja, como si temiera que le arrebataran la esperanza si hablaba más alto. Camila sonrió, apretando con más fuerza las manos de su hermana. Sé que podemos, Lucía. Y no necesitamos hacerlo todo a la vez. Un paso a la vez. Hoy voy a hablar con el dueño del terreno. Veamos si es posible y luego comenzaremos a planificar. La esperanza que empezó a surgir en el corazón de Lucía fue como una llama delicada, encendida por la determinación y el amor de Camila. Por primera vez desde el accidente, se permitió soñar con algo diferente, algo más allá de las limitaciones de la silla de ruedas y de la casa donde tantos recuerdos dolorosos la atrapaban. Camila pasó el resto del día agitada, tratando de contener su ansiedad mientras contactaba a Diana, la madre del estudiante que había mencionado el terreno. Luego de algunos mensajes y una breve conversación telefónica, supo que el terreno aún estaba disponible y Diana, que siempre había tenido cariño por Camila, parecía dispuesta a negociar un precio asequible. Posteriormente esa misma semana, Camila acudió al lugar con Lucía. Cruzaron las puertas oxidadas y miraron a su alrededor. El terreno era simple, con algunos árboles altos y un pequeño río corriendo a lo lejos, pero había algo mágico en el lugar. Lucía, que al principio parecía vacilante, sintió una paz inesperada al mirar el cielo abierto y el espacio libre. Algo en ese lugar le habló directamente al corazón, como si ese pedazo de tierra pudiera ser la respuesta a sus miedos y culpa. ¿Qué opinas, Lucía? Camila preguntó suavemente, con los ojos fijos en su hermana. ¿Te imaginas aquí, en una casa nuestra, donde puedes tener todo lo que siempre quisiste? Lucía miró a su alrededor sintiendo el suave viento. Acaricia tu cara. Por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar. Sí, murmuró, con la voz quebrada. Puedo imaginarme aquí. Camila sonrió, con los ojos llorosos, y en ese momento supo que habían dado el primer paso hacia una nueva vida. Les esperaba un futuro de esperanza y juntos lo construirían, ladrillo a ladrillo. Los meses que siguieron fueron desafiantes, pero también llenos de esperanza renovada para Camila y Lucía. Con determinación y paciencia, comenzaron a transformar la tierra que alguna vez fue solo un sueño lejano en un verdadero hogar. Cada ladrillo, cada planta del jardín,
cada detalle incluido en la nueva casa fue un símbolo de superación, resiliencia y amor incondicional. Lucía, que había pasado tanto tiempo sintiéndose atrapada y limitada, empezó a redescubrir una nueva versión de sí misma. Se matriculó en un curso de diseño en línea y encontró en la creatividad una forma de expresar todo lo que sentía. Camila, por su parte, siguió trabajando duro, pero ahora con el corazón más tranquilo. Ver a su hermana sonreír nuevamente y creer en un futuro feliz le dio la energía que necesitaba para seguir luchando. El aire libre y la tranquilidad de su nuevo hogar hicieron maravillas para ambos. Lucía, a pesar de sus limitaciones físicas, encontró en la naturaleza un refugio y una nueva forma de vivir. Le encantaba pasar las mañanas viendo florecer el jardín, mientras Camila enseñaba música a sus alumnos en un pequeño estudio que construyeron juntos. La paz que tanto anhelaban finalmente estaba a su alcance, y el doloroso pasado que los atormentaba comenzó a disiparse. Fue durante una de esas mañanas soleadas que Camila recibió una visita inesperada. Vasco, el vecino del terreno de al lado, se acercó para ofrecer ayuda con algunas reparaciones del jardín. Era un hombre de pocas palabras, pero de un corazón enorme, y, poco a poco, su presencia se convirtió en una constante en la vida de las hermanas. Con el tiempo, él y Lucía desarrollaron una amistad que se convirtió en algo más profundo. Lucía, que había creído que nunca más podría amar, encontró en Vasco a alguien que la veía más allá de su silla de ruedas, alguien que veía su espíritu fuerte y su alma gentil. El nuevo hogar no era solo una casa con paredes y techo. Era el símbolo de una nueva vida, donde el amor y prevaleció la esperanza, donde los sueños, incluso los que parecían perdidos, podían reconstruirse. Camila, que había sacrificado tanto por su hermana, ahora vio que todo el esfuerzo había valido la pena. Habían conseguido lo que un día parecía imposible, un futuro en el que ambos pudieran ser felices. Ahora, al final de este camino de superación, queda la lección más importante: el amor verdadero es el que resiste los mayores desafíos, el que se reinventa, el que se fortalece. Las elecciones que hacemos por quienes amamos definen quiénes somos, y Camila, al elegir a Lucía, eligió el camino más difícil, pero también el más gratificante. Si te conmovió esta historia y quieres seguir siguiendo otras narrativas llenas de amor, superación y esperanza, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás más historias que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre el verdadero significado de la familia, la amistad y el amor. Activa la campanita para recibir notificaciones y no perderte ninguno de los próximos episodios. Cada historia trae una nueva lección y apenas estamos comenzando. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo viaje emocionante.